Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor, gracias a Dios, al aire, juntamente con todos aquellos que son parte de nuestra iglesia, como aquellos que también nos pueden escuchar en diferentes lugares. Agradecemos al Señor por este día más. Yo creo que el salmista decía una grande verdad, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendiciones del Señor, su protección y sobre todo aquella providencia de parte de Él. Queremos orar en esta noche para entrar en nuestra reflexión de la palabra del Señor, que vamos a basarnos en el libro de Éxodo, capítulo 12. Padre eterno, gracias en esta noche. Oramos en este momento por todas nuestras necesidades. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro protector, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, Señor. Gracias te damos, Señor, y oramos e intercedemos en esta noche también, Señor, por todo el mundo, por toda la sociedad, por todos aquellos lugares, Señor, en donde de uno sufriendo, pasando por diferentes adversidades. Maravilloso Dios, ten misericordia, mi Padre. Y te pedimos, Señor, que estas promesas registradas en tu palabra, Señor, se cumplan en nuestro tiempo, Señor, mi Dios. Tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de grandes cosas, Señor, mi Dios, aleluya. Señor, y también por aquellas cosas adversas, Señor, porque tu palabra nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. En esta noche también oramos, Señor, por cada familia, mi Dios, por cada niño, por cada joven, Señor. Mira, mi Dios, aquellos que están padeciendo de una u otra manera, Señor, necesidades también, Señor, en las cosas materiales. Oramos, Señor, para que tú abras puerta de bendición para aquellos también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera en esta noche, en nuestro jueves de estudio o reflexión de la palabra, llevarles un momentito al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 12. Quisiera comenzar leyendo los versículos del 1 al 10. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: este es en el mes 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El pueblo de Israel pasaba por uno de los momentos críticos de su vida. Había pasado 400 años del pueblo de esclavitud en Egipto. Aunque cuando ellos llegaron a esta tierra, llegaron bajo una cobertura de bendición. Pero pasados los 400 años, y durante todo este tiempo, el pueblo de Egipto, su rey, comenzó a someterlos a servidumbre. Comenzó a usar sus vidas para que hiciesen ladrillo, para que sean constructores, sencillamente para los servicios común y corrientes de la nación de Egipto. Pero la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios no era que el pueblo de Israel quedara en este lugar. Esa no era la
tierra de bendición. Esa no era la tierra de bendición. La tierra de bendición era aquella tierra que Dios les había prometido. Aquella tierra que prácticamente el Señor había prometido a Abraham, Génesis capítulo 12, capítulo 15. Esa era la voluntad directa, pero en la voluntad permisiva de Dios. Él permitió que el pueblo de Israel pasara por este tiempo de esclavitud. Este tiempo fue tan tremendo para el pueblo de Israel. Y quizás si nosotros queremos saber una respuesta a la gran interrogante, ¿por qué muchas veces Dios permite que el pueblo que le conoce a Él, que tiene conocimiento de su voluntad, pasa por momentos difíciles? Éxodo capítulo 12, el libro de Job, nos enseña también y nos da respuesta a esta grande pregunta. Entonces, Éxodo capítulo 12 es un capítulo que nos enseña esto. Dios en aquel tiempo comenzó a preparar a este pueblo para grandes cosas. Pero uno de los acontecimientos en la vida del pueblo era sacarlos de la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida. Tenía que ir desde Egipto a la tierra de bendición, ahí donde está Israel en el día de hoy también. Dice la historia, el diccionario bíblico y la arqueología incluso también, que se necesitaba 15 días para ir a pie desde Egipto, desde el norte de Egipto a la tierra prometida. Pero el pueblo pasó muchos años. Uno de los acontecimientos fue lo que dice Éxodo capítulo 12. ¿De qué nos habla este pasaje? De una palabra importantísima, la Pascua. La Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo. Pasar de largo. Y esa fue una de las fiestas importantísimas hasta el día de hoy en la nación de Israel. Y en esta noche quisiera llevarlos a este Éxodo capítulo 12 y hablar tres cosas importantísimas que tiene que ver con la Pascua. Y en la lectura que hicimos hace un instante, versículos del 1 al 10, dice la palabra del Señor que una de las cosas en el versículo 7 que tenía que hacer el pueblo era tomar la sangre del cordero, que lo tenía que sacrificar, y ponerlo en los dos postes y en el dintel de las casas en donde estaban comiendo este cordero. Y ya vamos a ver lo que simbolizaba esto para el pueblo en aquel tiempo y lo que simboliza para nosotros hoy en día. La Pascua era una de las fiestas que Dios había enseñado al pueblo y había determinado. Había llegado el momento oportuno en que el pueblo tenía que salir de Egipto. Una de las primeras cosas que preparó el Señor en el pueblo fue un líder. Y en este caso fue Moisés. Moisés aprendió a confiar, a hablar, estar en la comunión con el Señor. Cuán importante es que para que Dios nos use como instrumentos de Él, que usted y yo podamos ser obedientes y sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando Dios nos permite ser sensibles a la voz de su Espíritu, nosotros nos convertimos en instrumentos útiles para su gloria y para su obra. Dios había preparado primero al líder antes de preparar al pueblo, antes de tener un pueblo todavía libre. El pueblo sin líder prácticamente no tiene para dónde ir. Así que Dios preparó a este hombre. Una de las primeras cosas que en la vida de Moisés Dios lo preparó era conocer aquello que sus ojos no podían ver, lo invisible, el todopoderoso, la cobertura, la presencia de Dios. Y ahí está lo que dice Éxodo capítulo 3, cuando nos habla que Dios tuvo que hablarle en medio de una zarza. Y ahí lo atrajo a Moisés. Lo atrajo, lo preparó, lo capacitó en el desierto. En el desierto él aprendió a confiar verdaderamente en el Señor. Y creo que cada uno de nosotros en la vida de cristianos, de conocedores de la palabra, tenemos un
el desierto de la necesidad, el desierto de la dificultad, el desierto de la incomprensión, pero en cada uno de estos desiertos es necesario, mi amado oyente, aleluya, confiar en el Señor que todo lo puede, de que Él tiene el control sobre todas estas circunstancias. Una vez preparado Moisés, el líder, lo mandó nuevamente a Egipto y allí confrontó a Faraón. Ahí Dios levantó a uno de sus hermanos, a Aarón, que posteriormente sería el sumo sacerdote. Y el Señor comenzó a tratar con ellos. Dios le dio oportunidad a Aarón para que prácticamente él se arrepintiera y permitiera que el pueblo pueda salir de aquella condición de esclavitud. Pero Faraón, como muchos hombres, endurecieron su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y Dios tuvo que dar un paso más en su voluntad. Entonces Dios preparó a Moisés y Dios le dijo: tienes que preparar a este pueblo para sacarlo de Egipto. Una de las cosas que nos enseña el capítulo 11 del libro de Éxodo dice que Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Hablaba de otra oportunidad que Dios le estaba dando a Faraón. Y había usado diferentes métodos para que Faraón reaccionara y permitiera que el pueblo saliese de Egipto para la tierra prometida. Pero Faraón había endurecido su corazón. Todas aquellas plagas que nosotros que leemos en la palabra, que están registradas en su palabra, prácticamente, aunque aquí están registradas desde el capítulo 9 en adelante, las langostas, las tinieblas, los piojos, las moscas, las ranas, el río convertido en sangre, aunque están registradas en el libro de Éxodo, todo este tipo de plagas permitidas por Dios, cada una de ellas era una lucha, una guerra contra los dioses de Egipto. El dios de la mosca, el dios de la rana, dios en forma de ranas que tenían ellos, el de las tinieblas, el agua convertida en sangre del río Nilo, porque para los egipcios el Nilo era un dios. Y por último, ante la negligencia de no permitir al pueblo salir de aquel lugar, en el capítulo 11 Dios le dice a Moisés: una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Una plaga más. ¿Cuál era? La muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Porque sencillamente Faraón en aquel tiempo para los egipcios era Dios. Era un Dios. Y su hijo, el hijo de Faraón, también era Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña que preparó a Moisés y Moisés al pueblo. Versículo 2 dice, capítulo 11, versículo 2, habla ahora al pueblo, y cada uno pida a su vecino, a su vecina, alhajas de plata, de oro, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y también Moisés era tenido por un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto,
cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La protección de Dios al pueblo de Israel. Dios había determinado. Y aconteció, y aquí surgió, mi amado hermano, mi amado oyente, aquí surgió una cosa importantísima: la fiesta de la Pascua. ¿Por qué se le traduce a la Pascua como pasar de largo? Porque el ángel de la muerte salía a medianoche, casa por casa, en Egipto. Y en algunas casas entraba y en otras no. ¿Qué era lo que determinaba que el ángel de la muerte no entre en esa casa? Lo que leímos en Éxodo capítulo 12. Ellos debían sacrificar un cordero, degollar su sangre, derramar su sangre, y aquella sangre debían poner en las puertas, en los dinteles, en otras palabras, en las columnas. Y cuando el ángel de la muerte salía y veía que había sangre en las columnas de los dinteles de aquella casa, el ángel no entraba y no había muerte en esa casa. Pero cuando no había sangre rociada en aquella puerta, el ángel de la muerte entraba y el primogénito, el primer hijo de esa familia, moría, como de las bestias también. ¿Qué era lo que protegía al pueblo? Era su sangre. La sangre del cordero inmolado. Muchas de las veces esto nos enseña cuánto debemos confiar en las promesas del Señor. Hoy en día, aunque hagamos un paralelismo temprano a este pasaje de Éxodo capítulo 12, ¿qué es lo que nos protege? ¿En qué podemos confiar para ser protegidos por Él? Solamente en aquella sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. En aquella cruz. Mi amado oyente, es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volver nuestra mirada a la presencia del Señor. Hace 2000 años hubo un hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz. Y murió en la cruz, ¿por qué? Para darnos salvación de nuestra alma. Y si el Señor nos permite que vivamos o no vivamos todavía en esta tierra, pero con Cristo en nuestro corazón, esa decisión permite que si tenemos que partir de este mundo, nos vamos a su presencia. Pero mientras estemos en esta tierra, todavía podemos confiar en sus promesas. Podemos confiar. El pueblo comenzó a ser conforme a lo que el Señor les había dicho a través de Moisés. Es por eso que, ¿qué significaba la Pascua? ¿Qué mostraba el hecho de la Pascua? Sencillamente, una de las primeras cosas que el pueblo aprendió de la Pascua era que la voluntad directa de Dios no era estar en Egipto, sino estar en la tierra que Dios les había preparado. Y era aquella tierra de Canaán, aquella tierra que fluye leche y miel, como dice el libro de Éxodo, una tierra de bendición. Muchas de las veces, si nosotros pasamos por diferentes circunstancias de nuestra vida, usted y yo debemos buscar la voluntad directa de Dios. ¿Cuál es la voluntad directa? Aquella que está registrada en su palabra. Aquella que está registrada en su palabra. Por permisión de Dios, muchas de las veces acontecen muchas cosas en nosotros. Dios permite, aunque no está de acuerdo. Y volvamos esa mirada al Señor, para que nosotros nos arrepintamos y volvamos y salgamos de aquella condición de pecado, por cual
cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Dios no quería que el pueblo quedase en esa condición de pecado. Dios quería que el pueblo salga a disfrutar de esas bendiciones, de esa libertad. Entonces Dios a través del Éxodo nos enseña a cada uno de nosotros las características del sacrificio. Mire lo que dice la palabra, versículo 5. El animal será sin defecto, el cordero que debían ofrecer. Debía ser un macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes, en el dintel de las casas, hasta que lo han de comer. Este animal, este cordero que fue inmolado, es símbolo, es una señal, es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en el Evangelio de según San Juan que Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesucristo, dijo una frase importantísima. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este tiempo era un cordero, un animalito que lo sacrificaba y les protegía su sangre en obediencia al Señor, les protegía de la muerte. En la cruz del Calvario no fue un animalito, fue el mismo Hijo de Dios que fue sacrificado y derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Para hoy en día, cada uno de nosotros poder decir: soy libre en el nombre de Jesús. Todos pasamos por un Egipto, sea este el mundo, sea el pecado, sea la perversión, cualquier cosa que salimos de la voluntad del Señor. Pero Dios quiere que salgamos de ese Egipto hacia la tierra de bendición. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo Jesús, por medio de su sangre. Hoy en día, esta sangre es aquella que nos cubre, es aquella que nos protege, es aquella que nos permite decir: soy salvo en el nombre de Jesús, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Él dio su vida en aquel día. Para hoy en día usted y yo creer en Cristo Jesús, en este Cordero, y esa sangre pasa en nuestras vidas limpiándonos de toda circunstancia adversa contra la voluntad del Señor. Hoy en día podemos decir que vivimos bajo esa protección. Y aunque pasamos por momentos difíciles, es necesario confiar en estas promesas. Mire lo que dice en el libro de los Salmos. Si buscamos, usted puede buscar en su Biblia el Salmo 91, que es un salmo maravilloso. Incluso hay una canción, hay música en este salmo que dice: el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Mi amado oyente, ¿en dónde está habitando? Es necesario salir de aquellas circunstancias y habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y usted, si es creyente, conoce al Señor, y aunque estas cosas que muchas de las veces pasamos hoy, muchas de las veces nos causa dolor, el Señor es su protector, el Señor es su cobertura, el Señor es su guía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 2 del Salmo 91, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. La ciencia busca una solución para nuestros problemas, y está bien que lo busque. Está bien que busque esa solución para esos problemas. La esperanza suya debe estar en Él. Él es mi esperanza, Él es mi castillo, Él es mi Dios, en quien confiaré. Confiemos en el Señor, que van a venir días mejores. Confiemos en Él, pero es necesario volver. Él te librará del lazo del cazador. Las circunstancias, los problemas están tras nosotros. Como que la inseguridad que se quiere apoderar de nuestra mente, de nuestras cosas, de nuestra vida. Pero la Biblia dice: Él te librará del lazo del cazador. Y otra de las cosas dice: este destructor. El Señor es quien nos protege. El Señor es quien nos guía. El Señor es aquel que pone su mano de bendición sobre cada uno de nosotros. Versículo 4
usa una comparación aquí el salmista cuando dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro. Está tomando aquí el ejemplo como si fuera, cada uno de nosotros ha visto una gallinita que cuando tiene aquellos polluelos, unos pollitos ahí, y cuando viene el peligro, ¿qué hacen estos pollitos? Vienen bajo las alas. Eso significa protección. Eso significa cobertura. Y el Señor dice en el versículo 4, dice, el Señor con sus plumas te cubrirá. Habla de protección. Debajo de sus alas estará seguro. Habla de cobertura. Así que cada uno de nosotros, en medio de estas circunstancias, hay que volver nuestra mirada de confianza en el Señor. Hay que volver nuestra confianza en el Señor. Que Él todo lo puede, que el Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Parece necesario cuando usted se levante, cuando usted se acueste o cuando ya hay el tiempo disponible, ponga su vida en oración. Clame al Señor, confíe, declare las promesas del Señor de bendición, de protección sobre usted, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre toda su familia, porque el Señor es aquel que nos cubre con sus alas, con sus plumas, bajo su protección. Versículo 5 dice el salmista, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni pestilencia. Estamos buscando, o la ciencia está buscando una solución para estos días. Y debemos orar para que haya esa solución. Pero más allá de aquella solución, debemos clamarle a Dios para que tenga misericordia de este mundo. Es necesario que el Señor tome control sobre todas estas circunstancias. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Es el Salmo 91, el Salmo de la protección del Omnipotente. En esta noche, haciendo una comparación de este Salmo con lo que dice el libro de Éxodo, el pueblo tuvo que saber confiar en este Dios Todopoderoso, en este Dios de poder, en este Dios de misericordia. Imagínese al pueblo poniendo la sangre del animal en los dinteles de las puertas. ¿Por qué lo hacía? Por obediencia. Dios les había dicho que hagan. La obediencia. Y cuando ellos lo pusieron, estaban seguros, sentían seguridad porque había... Ahora, añadiendo a estas características, el versículo 8 dice, y aquella noche, Éxodo capítulo 12, versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿A qué se refiere esto? Ninguna carne asada al fuego con hierbas amargas es tan sabroso. No se sabe muy bien, pero Dios les dijo, pongan hierbas amargas. ¿Qué quería enseñarles Dios? Que muchas veces esta liberación, el salir de esta esclavitud hacia la libertad, implicaba también días difíciles, circunstancias difíciles. El Señor quería que lo coman asado al fuego. El versículo 9, el Señor dice, no comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Todo asado al fuego. ¿Por qué el asar al fuego? ¿Qué simbolizaba? El sufrimiento del Cordero. En otras palabras, el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario para traer hacia el hombre salvación para su alma. Eso significaba para el pueblo de Israel.
Y una vez que el pueblo del Señor, dice, estaban listos. El ángel de la muerte entró, dicta juicio en aquel momento. Los primogénitos murieron, pero el pueblo de dinteles sobre las puertas salió libre. Comenzó el éxodo. Después de la Pascua viene el éxodo. Después de que el ángel pasó de largo y protegió al pueblo, el pueblo salió de Egipto. Salió con todo lo que tenía. Con todo lo que tenía. El Mesías. El versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es necesario, como dice la palabra, celebrar. En sí la muerte de Jesús fue trágica, pero el resultado de esa muerte se lo celebra. ¿Por qué? Porque con Cristo tenemos salvación. Con Cristo tenemos libertad. Con Cristo tenemos liberación. Decía en el culto anterior, hay miles de religiones, mi amado oyente, miles de religiones. Cada una de ellas fue fundada por diferentes razones. Todos sus fundadores han muerto. 99% de los fundadores de una religión, solo uno resucitó. Cristo Jesús. Y quizás ante ellos pueden preguntar y decir, ¿qué evidencia, qué seguridad tengo de que Cristo haya resucitado si usted y yo no estuvimos presentes cuando Él resucitó? Puedo darle 3 evidencias. Primero, la evidencia, una evidencia externa, la Biblia. La Biblia dice que Cristo, puedo basar esta primera evidencia, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si alguien dice, bueno, esa evidencia no tiene mucha validez, porque mira, yo no creo en la Biblia, entonces no es evidencia para mí. Segundo, evidencia, Él ya no está aquí. Quizás el escéptico pueda decir, quizás se robaron el cuerpo, quizás lo pusieron en otro lugar. Bueno, yo nunca me he ido a Israel, quizás pueda decir, y no tengo evidencia. Ante esa evidencia externa, podemos decir otra, que es una evidencia interna. Solo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Jesús como Salvador y ha experimentado en su vida una verdadera conversión a Cristo, puede dar testimonio de que al haberle aceptado a Jesús de todo su corazón, algo extraordinario comenzó a suceder en su vida. Y por eso estamos aquí predicando su palabra. Ante esa evidencia, podemos añadirle, tercera evidencia, y esta es interna, que cuando aceptamos a Jesús, algo extraordinario sucede en nuestra vida. Por esa aceptación, nuestra vida ha tomado un rumbo diferente. Un rumbo diferente. Con nuevas perspectivas, con nuevos objetivos, con nuevas direcciones en nuestra vida. Porque Cristo hizo un cambio radical en cada uno de nosotros. No un cambio para perfección, porque nadie es perfecto, pero sí un cambio progresivo a la perfección.
y algún día en su presencia seremos perfectos. Pero es un cambio progresivo. Ante esa evidencia interna, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús, nadie nos puede cambiar en nuestro testimonio. Y si usted pregunta a alguien que verdaderamente aceptó a Jesús, ¿por qué tú eres diferente? Es que yo acepté a Jesús. Es que yo sentí algo extraordinario. Es que Dios hizo conmigo esto. Cambió mi vida, cambió mi familia, cambió mis hijos. Es Dios. Esa es una evidencia profunda, experimental, interna, que nadie puede decirle otra cosa. Entonces, la Pascua tiene sentido para nosotros. Y en esta noche, yo quiero, a través de esta evidencia, si usted y yo creemos en un Dios todopoderoso, vamos a aplicar el principio de las promesas del Señor en nuestra vida. Importantísimo lo que dice la palabra del Señor. El ángel de la muerte, cuando veía la sangre de los dinteles, pasaba de largo. Declaramos en esta noche, bajo las promesas del Señor, que vienen días mejores para nuestras vidas. Nos ponemos al lado de aquellos que prácticamente están sufriendo de una u otra manera, pero ninguna de las cosas adversas en la vida son fáciles. Muchas veces son como las hierbas amargas. Pero es necesario volver al Señor. Es necesario volver nuestra mirada al Señor. Confiemos en el Señor. No permitamos que el desánimo, el desaliento se apodere de nosotros. No. Confiemos en el Señor. Lo que leímos hace un instante del Salmo 91 es una grande verdad. El Salmo 91, el Salmo de protección que hace un instante hablamos del Omnipotente. Dice la palabra del Señor, el versículo 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropieces en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré salvación. ¿Usted confía en estas promesas? Yo confío. Yo confío. Porque Dios es un Dios real, un Dios verdadero, un Dios personal. El Señor promete acá protección, el Señor promete días mejores, el Señor promete circunstancias de bendición también. Mi amado oyente, en esta noche, confiemos en Él. Confiemos en Él. Si muchas de las veces llega la tristeza a su vida, busque, llore a los pies del Señor, clámele al Señor. Confiemos en Él. Solo Dios puede tomar control, pero es necesario que en medio de esto, que el conocerle a Dios, del pedirle a Dios, que no sea como tomar un analgésico. Tomo este momento el analgésico para que me pase el dolor, pero después que me pase el dolor, me olvido de él. No, mi amado oyente. Es necesario dejar aquella vida de ignorancia en la palabra para volver nuestra mirada al Señor por medio de la palabra del Señor. Y una de las cosas que Dios quiere para nuestras vidas es esa, que le conozcamos a Él, no solamente un conocimiento en el sentido teórico, sino un conocimiento en el sentido experimental. Yo sé que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es experimentar la presencia del Señor. Eso es experimentar de que hay un Dios al lado suyo. No un Dios que está lejano, un Dios que lo tenemos ahí, quizás de recuerdo solamente. Un Jesús teórico. No,
Jesús es una realidad práctica, experimental, basado en la palabra del Señor. Entonces, si Dios dice en su palabra, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Vamos a confiar en esto. Vamos a confiar. Quizás Dios está esperando que este mundo vuelva su mirada a Él. Quizás ya hemos hecho tantas cosas contrarias a su voluntad que es necesario que volvamos nuevamente a confiar en Él. Como dice la palabra del Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es necesario volver ese amor al Señor. No un amor temporal, no un amor efímero, pasajero, no. Un amor permanente de compromiso. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y el Señor promete en su palabra que si le invocamos, Él no responde. Muchas veces el silencio de Dios hay que interpretarlo incluso hasta la luz de la palabra. Mucha gente hoy en día pregunta y dice, ¿dónde está Dios en medio de estas dificultades? El silencio de Dios quiere decir mucho. El silencio también es una forma de comunicación porque algo quiere decir. Quizás el silencio de Dios es para que nosotros reflexionemos y miremos a nuestro interior y miremos a nuestras emociones, a nuestra alma, a nuestra parte interna y nos preguntemos, ¿estoy bien con Dios? ¿Todas mis decisiones están de acuerdo o son del agrado de Dios? Y si quizás nos responde nuestra conciencia y nos dice, no estás bien con Dios, es necesario volver al manual de la vida, que es la palabra del Señor, que es la palabra de Dios. En esta noche, mi amado oyente y mi amado hermano en Cristo, yo le digo, permanezcamos fieles al Señor. Dios quiere un pueblo fiel. Dios quiere un pueblo que vuelva su mirada a Él. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, mi amado oyente, hay que declarar esas promesas en su palabra. No estamos aquí motivando un positivismo, no. Estamos diciendo, declara esta promesa. El libro de Daniel capítulo 9. El libro de Daniel capítulo 9 es un libro de la oración. Daniel está orando y la palabra del Señor dice en el capítulo 9, el versículo 3, y me volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas tus mandamientos, hemos pecado. Daniel no había pecado. No estoy diciendo que no tenía pecado, pero no había pecado como el resto del pueblo. Se mantenía fiel. Pero él se incluyó y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Él se incluía en medio de esta reconciliación con Dios. Dios quiere que usted y yo nos reconciliemos con Él. Es necesario reconciliarse. Es necesario. Es necesario que volvamos esa mirada al Señor y le pidamos por este mundo,
por esta sociedad. Oremos, Padre eterno, gracias en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos reflexionar sobre tu palabra, mi amado Dios. Como oró Daniel, Señor, perdona nuestros pecados y perdona los pecados de la sociedad, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, vuelva nuestra mirada en ayuno, en reconciliación para contigo, Señor. Solo tú tienes poder para transformar cada circunstancia adversa, negativa, en circunstancias de bendición, Señor. En esta noche, mi Padre, oramos, Señor. Oramos por este mundo, Padre. Sabemos que tú tienes control sobre todo y tú permites por algún propósito todo lo que está pasando, Padre. Pero así como Dios, tú diste, Señor, instrucciones a tu pueblo Israel en el Éxodo capítulo 11, capítulo 12. Hoy en día tú estás instruyendo, hablando. Señor, hasta tu silencio dice mucho para cada uno de nosotros, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, como oró David, ten misericordia del pueblo. Ten misericordia de la humanidad, Señor. Maravilloso Dios, muchas gracias, Señor. Fortalece cada vida. Anima cada vida en esta noche, Señor. Anima en el sentido emocional. En aquellos que están desesperados, Padre, dales confianza, Señor. Maravilloso Dios, muchas gracias te damos, mi Padre. En el nombre precioso de Jesús, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias por su atención en esta noche. Domingo estaremos aquí, hermanos, para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Pero no dejo de recordarles a cada uno de ustedes que en sus casas puedan levantar un altar de oración, de clamor, pidiéndole al Señor que el Señor haga su voluntad maravillosa en cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que el Señor sea dando desde su bendición cada familia en el nombre de Él. La paz del Señor.